esto, porque en mi angustia, mi Dios, tú me hiciste ensanchar. Gracias, Jesús, porque cuando estaba enfermo tú viniste con tu luz, Señor, a tocar mi vida y sanaste. Gracias, Señor, porque sanaste mis heridas. Gracias, Cristo, porque tú eres la esperanza de mi vida. Gracias porque iluminaste, Señor, cada paso que he de andar, mi Dios. Y tengo la certeza y la confianza, mi Dios, de que puedo caminar y que estoy en el cuidado de tu mano, en el hueco de tu mano, Jesús. Te adoramos y te agradecemos todo lo que haces por nosotros, Señor. A ti sea la gloria, hoy y siempre. Amén. Cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Y cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Y cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Amén. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Victorioso, quien nos da la victoria con su amor soberano, Rey de gloria, confesamos que eres el Señor poderoso, victorioso, quien nos da la victoria con su amor soberano, Rey de gloria, confesamos que eres el Señor y sobre toda la tierra, excelente es tu nombre sobre todos los pueblos, no hay otro como tú. Poderoso, victorioso, quien nos da la victoria con su amor soberano, Rey de gloria, confesamos que eres el Señor poderoso, victorioso, quien nos da la victoria con su amor soberano, Rey de gloria, confesamos que eres el Señor. Hoy confesamos que Cristo es el Señor.
Señor. Solo tú, Jesús, digno de gloria. Para entender y entendimiento para adorar, y en adoración quiero permanecer por la eternidad. Haz llover fuego de tu Espíritu, que avive mi ser, porque delante del trono nace de alabanza por ti. Me consume, oh Dios, en tu santidad y eterna adoración, tu gloria brillará. Dame revelación para entender y entendimiento para adorar, y en adoración quiero permanecer por la eternidad. Haz llover fuego
Cristo, mi Rey. Nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Oh, mi Jesús, consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cesará. Canta, Señor, toda la creación, honra y poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, oh Dios, por siempre yo te amaré y diré: incomparables promesas me das, Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu gran amor, oh eterno amor, consuelo, refugio. Tú eres torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cesará. Sí, cante al Señor toda la creación, oh, honra y poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu incomparable poder.
Dios soberano, majestuoso, creador de todas las cosas, Dios eterno, juez justo, Padre bueno, nuestro Salvador, nuestro buen pastor, nuestro Señor. ¿Cómo no habremos de alabarte, Señor? ¿Cómo no hemos de abrir nuestros labios y ensanchar nuestro corazón para darte la gloria, la honra, el honor, la adoración? Delante de tu majestad, Padre, nos quebrantamos. Delante de tu poder nos humillamos, Señor. ¿Quién podrá permanecer delante de tu presencia? Solo aquellos, Padre, por quien tú vengas y des la mano y levantes y justifiques. Te damos tantas gracias, Señor Jesús, por cubrir nuestras vidas. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos has hecho dignos. Tú nos has justificado delante de tu Padre. Gracias, Cordero Santo, Rey de la gloria. Señor Jesús, toda rodilla se postra delante de ti. Y toda lengua, Señor Jesús, confiesa que solo tú eres el Señor. Solo tú eres nuestro Señor. Amén. Amén. Pues muy buenos días, amados hermanos. Un gusto vernos nuevamente a través de este medio. Y bueno, glorificando a nuestro Padre en nuestro corazón con todo nuestro amor. Con todo nuestro amor. La semana pasada comentábamos acerca del llamado que nos hace el Señor Jesús desde su apertura. Este llamado a cambiar de mente, metanoia, cambien de mente. Y veíamos también que la Escritura nos dice, declara la Escritura, que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Sabe usted que esto no es una cuestión a la que uno aspira? No es algo por lo que uno se puede esforzar para alcanzar. Menos es algo que uno pueda imitar. Esto es una realidad espiritual, es una bendición de Dios. Y todas las bendiciones de Dios y todas las realidades espirituales cobran sentido cuando las tomamos por fe. Sin fe, amados hermanos, uno no puede hacer realidad nada de lo que Dios hace. Estamos en el reino de los cielos. Recuerde usted que la razón por la que el Señor Jesús nos invita a cambiar, a arrepentirnos, a tener otra mente, es por causa del reino de los cielos. Y en la semana pasada vimos ampliamente cómo eso era imposible para nosotros, pero es una promesa de Dios. Es el deseo de Dios, darnos una mente nueva, una vida nueva, que pueda tener comunión con Él en el reino, ante un nuevo soberano que nos gobierna ahora. ¿Cuánto tiempo servimos al príncipe de las tinieblas? ¿Cuánto tiempo servimos al Dios de este siglo? Y no podía ser de otra manera. ¿Sabe usted que esto, cuando nos quedamos pensando acerca de la cuestión de nuestra mente, podría alguien pensar, bueno, pero ¿qué tiene de malo nuestra mente? Voy a platicar solo un poco, no me puedo meter en grandes profundidades porque aparte que no me daría tiempo, quizás ni siquiera tenga el conocimiento como para hacerlo. Pero de una manera así general, solamente para poder comprender. Fíjese usted que cada uno de nosotros tiene una mente que está compuesta por los pensamientos, la imaginación, la creatividad que tenemos, los sueños, todos esos anhelos, actitudes y toda esta cuestión, pero también por las emociones. Algunas personas piensan que la mente nada más son las cosas que uno piensa y que las emociones pertenecen al terreno del corazón. De hecho, la gente piensa que ama con el corazón, que siente con el corazón, que le quebranta el corazón. A veces cuando estamos llenos de temor por alguna situación, veíamos que esta situación del miedo la sentimos en todo el cuerpo, por todos lados sentimos el temor. Cuando estamos nerviosos para tener que hacer algo, bueno, sentimos el correr de estos nervios por todo el cuerpo, pero mire, todo se inicia en nuestra mente y todo se resuelve en nuestra mente. Entonces es importante saber qué es lo que tenga de problema nuestra mente. Cuando cada uno de nosotros nace con una estructura genética, una estructura mental que está determinada genéticamente, y esto es necesario.
Es necesario que tengamos una estructura en nuestro cerebro, que es donde se llevan a cabo todas estas funciones. Una estructura que tenga la solidez para que caminemos, digamos, dentro de un marco de referencia de lo humano. Si se perdiera este marco de referencia, tendríamos serios problemas. Fíjese que hay un problema, por ejemplo, voy a poner más un ejemplo, que tienen algunos niños en los que el entrecruzamiento de las líneas neuronales de un cerebro al otro, que se llama cuerpo calloso, y por ahí se cruzan de un lado al otro. Algunos bebés tienen perdido este puente. Y cuando ocurre eso, estos pacientes tienen unas crisis convulsivas que son muy difíciles de controlar. A veces hay que usar 3, 4 anticonvulsivos y cuesta mucho trabajo controlarlos. De hecho, casi no se puede hacer. Entonces, hay una serie de estructuras que no permiten mucha variación, digamos. Entonces, gracias a Dios que puso en nuestros genes cómo se debe organizar el cerebro para que funcione como funcione. Por ejemplo, cuando nosotros vemos algo, nuestros ojos solamente sirven como unas cámaras fotográficas de esas que toman video, como su teléfono, en el que solamente recibe imágenes, pero no puede interpretar nada, solamente recibe las imágenes y las transforma a energía eléctrica y las lleva por diferentes senderos a través del cerebro hasta la parte posterior. Cuando llega ahí, es cuando uno le da sentido a lo que los ojos están viendo. Ahí es cuando cobra sentido la imagen y nos podemos interpretar qué es lo que estamos viendo. Si a eso se aúna lo que se recibe el oído por otra parte y cómo se van reuniendo la información entre las diferentes conexiones cerebrales, entonces tiene sentido la vida. Por un lado vemos cosas y suenan, entonces empieza a tener sentido. Y nosotros adentro del cerebro vamos dándole interpretación al mundo externo. Cuando uno nace, la genética ya está determinada para que existan las regiones cerebrales de todo. Para todo tenemos regiones cerebrales. Para tener hambre, para tener saciedad, para regular la presión arterial, la frecuencia cardíaca, para dormir, para despertar y para todo. Para sentir miedo, para sentir coraje, para sentir asco. Todas esas cuestiones están determinadas genéticamente y todas las tenemos en los mismos lugares. Sin embargo, tenemos una gran cantidad de neuronas que todavía no han hecho sus conexiones. Para que se dé una idea, cada cerebro de un bebé tiene aproximadamente unas 100,000 a 200,000 millones de neuronas. Y cada una de esas neuronas tiene posibilidades de tener entre 50 a 80,000 conexiones. Entonces, si usted sabe multiplicar, y si no, pues saque su calculadora, va a ver que la cantidad de conexiones que tiene nuestro cerebro rebasa la cantidad de estrellas que hay, por ejemplo, en nuestra galaxia. Son muchísimas conexiones, increíble cantidad de conexiones. Y la manera en cómo se va conectando nuestro cerebro lo determinan las diferentes experiencias que tenemos en la vida. Por ejemplo, los bebés, si usted recuerda, los bebés cuando están pequeños no alcanzan a tener control sobre las manos, casi siempre las tienen apretadas. Pero poco a poco, a medida que van creciendo, el bebé va aprendiendo a liberar esta tensión de las manos, va extendiendo los dedos y poco a poco va descubriendo sus dedos y se va dando cuenta que los puede mover. Poco a poco estira y poco a poco se da cuenta que puede desear alcanzar algo y finalmente, después de esforzarse, a través de semanas de entrenamiento, lo logra atrapar. Cuando uno sigue creciendo y si le sigue dando entrenamiento a la mano, va a ser capaz de hacer lo que hacen estos jóvenes que vimos hoy aquí. Ante instrumentos musicales pueden mover los dedos con gran rapidez y aprenderse de memoria los movimientos, a tal punto que después pueden disfrutar de la música y casi sin darse cuenta van poniendo los dedos donde deben ponerse. Esto requiere por una parte talento, pero por otra parte requiere una gran cantidad de horas de práctica. Así es que esta práctica lo que hace es reforzar caminos o canales de comunicación entre las neuronas que nos permiten tener las habilidades para lograr cosas. Este entrecruzamiento de información es lo que nos permite, por ejemplo, escuchar la música, ver las teclas, mover los dedos como yo los quiero y después interpretar adentro todo lo que está pasando afuera. Pero no nada más son experiencias bonitas como eso. Toda nuestra vida, todas las experiencias van haciendo que se hagan estos, digamos, interconexiones que cuando vamos creciendo y creciendo determinan la manera como somos. Cada uno de nosotros somos de determinada manera precisamente por la forma en la que se han conectado nuestro cerebro dentro. Entre más repetimos un patrón, después se vuelve una conducta automática. Por ejemplo, cuando usted aprende a manejar un auto estándar, digamos, la primera vez que se sienta en el asiento y le ponen ahí enfrente, tiene que estar casi consciente de todo. ¿Dónde va a poner los pies? ¿Dónde va a poner las manos? ¿Qué hay alrededor? Etcétera. El ruido que está entrando del motor. Y cuando le van a uno diciendo, mete el clutch, sácale aquí, y empieza a temblar el auto y se le bota a uno todo y de repente se para.
Es muy estresante aprender a manejar. Pero a través de los días y de la práctica, bueno, uno ya tiene menos nervios y va pudiendo manejar los pies y las manos, los ojos, etcétera, y se va sintiendo relajado. A través de los años y de la práctica de haber manejado mucho tiempo, uno hasta se olvida de que está manejando. Uno puede ir directo a su trabajo y a veces no sabe ni cómo llegó. Seguramente nos paramos en los semáforos porque nuestros ojos saben reconocer el rojo y no tenemos que hacer conciencia de todo. Y podemos ir pensando en otra cosa, disfrutando de la música, platicando con alguien y ya manejamos casi en automático. ¿Por qué lo hacemos así? Porque la vía ha sido muy transitada y entre más se transita, más se refuerza. Y después se puede hacer de una manera, casi automática. Hay cosas y experiencias que son formativas en nuestra vida. Por ejemplo, si a un niño se le educa para que tenga una buena gestión de sus emociones, para que aprenda a gestionar sus emociones, a no enojarse hasta el punto de emberrincharse y lanzarse al piso, sino a controlar su estado emocional cuando tiene frustración, le prodigamos amor y eso. El amor en los niños genera una liberación de sustancias adentro del cuerpo que hacen crecer sanamente sus células y crece con una formatividad adentro de sí mismo, tiene una imagen de sí mismo muy buena, tiene mucho mejor control de sus emociones y crece muy sano. Muchas conexiones tienen que conformarse alrededor de estas experiencias formativas. No solamente lo amamos y le decimos que lo aceptamos y que es valioso para nosotros, sino que también le enseñamos cosas, le enseñamos educación, le enseñamos a que cuando le dan algo diga gracias, a pedir las cosas por favor, a recoger su cuarto, a levantar su cama y su ropa, etcétera, etcétera. Y son experiencias formativas buenísimas que a la larga le van a dar un hándicap positivo sobre otras personas, porque va a tener una gran formación de conexiones que son, digamos, muy competitivas para cuando sea grande. Al contrario, niños que son rechazados desde pequeños, que son desaprobados en todo lo que hacen, que son lastimados, que son heridos por las personas que los aman o incluso sus mismos compañeros, ahora que está tan de moda esta cuestión del bullying. Y digo de moda porque realmente el bullying ha existido siempre. Pero afecta ahora mucho a los chicos esta cuestión, se le ha dado demasiada importancia y a lo mejor también ha subido de nivel. Y de pronto quedan heridas y pases que van siendo deformantes. En lugar de ser formativas, las experiencias son deformantes. Y esto va haciendo que uno tenga respuestas equivocadas, respuestas, erráticas, emocionales ante situaciones. Y entre más se repite el estímulo, van generando respuestas así en nosotros, que después son desagradables para las demás personas y nos sacan la vuelta. Somos personas que siempre están quejándose, todo está negativo y solamente estamos hablando cosas malas y nos enojamos con mucha facilidad y no toleramos a nadie y la gente nos va haciendo un halo alrededor. Esto hace que se refuercen entonces estos caminos de herida, de rechazo. Y poco a poco, amados hermanos, van generando esos traumas dentro de uno. Cuando se genera toda esta red, se conforma un esquema neuronal que se llama conectoma y es lo que hace que seamos como somos. Por eso somos como somos, por eso reaccionamos como reaccionamos. A veces, conscientemente podemos pensar un poco y medio modular la cuestión de nuestra emoción, pero la mayor parte de nuestra actividad mental es subconsciente o inconsciente. Entonces nos va brotando sin querer, sin darnos cuenta, inadvertidamente, nos van brotando todas estas cuestiones que se han ido formando en nuestro ser, estas heridas del pasado, y vamos siendo así. Y se nota, mire, se nota cuando somos unos vanidosos, cuando tenemos un ego de este tamaño, cuando queremos figurar, cuando queremos protagonizar, cuando necesitamos que nos den una palabra de reconocimiento. Y a veces es un poco fastidioso estar así, con personas que siempre quieren el reconocimiento y siempre están demandando nuestra lástima y cosas así. Pero no lo podemos evitar. Son cuestiones que han ocurrido a través de muchos años y entre más se repite el patrón, más se refuerza. Llega un momento en el que estamos verdaderamente neuróticos. Las neurosis son conductas que se repiten de manera obsesiva y llegan a ser muy molestas para los demás. Bueno, todos nosotros de alguna manera tenemos la cuestión de que hemos pasado por experiencias positivas, pero también muchas negativas. Y todas estas cosas nos hacen ser personas que tienen deficientes respuestas.
Cuando el Señor Jesús llega a nuestras vidas, tenemos inercias. Claro que aceptamos a Jesús y ahora que hemos vivido, digamos, una serie de consecuencias, producto de muy malas decisiones que hemos tomado a veces, o producto de que la vida nos ha golpeado tan fuerte que somos personas que estamos muy heridas, pero de pronto llega Jesús a ofrecernos su mano de salvación, la mano de rescate, la reconciliación con Él. Oiga, y la primera sensación que se despierta en el creyente cuando acepta a Jesús en el corazón es una profunda paz. Una paz que antes no podía conseguir. ¿Por qué? Porque sus conexiones internas no le dejaban tener paz. Por otra parte, aparece un profundo gozo que no puede explicar. ¿Por qué? Porque la mente de Cristo está en el creyente. Y el Señor Jesús era una persona, cuando fue persona humana aquí, sumamente gozosa y llena de paz. Un hombre completo, un hombre con la mente del Padre, una mente espiritual. Bueno, la Escritura nos dice que nosotros ahora tenemos la mente de Cristo, pero a veces no la sabemos usar. Y todo esto que saqué es para que nos demos cuenta, porque a veces somos como somos. Y los cristianos a veces siguen con esas inercias que no son necesarias. Amado hermano, no necesitamos seguir mendigando amor de otras personas. Si nosotros realmente nos empapamos y permitimos que la mente de Cristo se exprese, vamos a ser personas llenas de amor, llenas de misericordia, llenas de una sabiduría que el mundo apenas si puede comprender. Va más allá de todo lo que nos pueden haber enseñado. Y resulta que este pasaje de la mente de Cristo se puede interpretar de muchas maneras. ¿Sabe qué? Leí una serie de comentarios de expertos o teólogos, etcétera, intérpretes de la palabra, gente que hace exégesis. Y la verdad es que las interpretaciones son muy diversas. Por ejemplo, hay quien de plano no le da mayor importancia y se la salta, como si ese pasaje no tuviera importancia. Mire, vamos a leerlo directamente de la Escritura. Está en 1 Corintios, capítulo 2, verso 16. Verso 16. Dice: ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Amados hermanos, las cosas espirituales no podrían ser comprendidas de ninguna manera más que teniendo una mente diferente, una mente superior, decíamos la semana pasada. Y esto no lo vamos a poder alcanzar bajo ningún entrenamiento. Entonces les comentaba yo que algunos intérpretes a este pasaje no le dan importancia, lo pasan por alto, como si no tuviera importancia. ¿Usted cree que no es importante que un creyente sepa que tiene la mente de Cristo? Otros dicen que la mente de nosotros va cambiando a medida que vamos leyendo la palabra y entonces nos empapamos de una nueva información y poco a poco nuestras conexiones cerebrales van cambiando y nuestra vida va cambiando. ¿Eso es verdad? Sí, es verdad. ¿Sabe usted que hay una cuestión que se llama plasticidad cerebral, en donde cuando una persona tiene una lesión en una porción del cerebro y pierde las habilidades que tenía esa región del cerebro, puede ser sustituida por otras regiones del cerebro y por eso funcionan las sesiones de rehabilitación? Cuando usted tiene una lesión o lo que sea y pierde la función, usted va con unos expertos en rehabilitación y le empiezan a enseñar a mover otra vez el miembro, la extremidad, el dedo, lo que sea, y poco a poco se van recuperando la función que tenía esa porción que fue dañada. A veces no es posible, pero sí. Entonces, el hecho de que se hagan unas nuevas reconexiones hace que, la nueva práctica, practicar la cosa de una manera diferente, hace que las conexiones antiguas se desconecten y hagan nuevas conexiones. Y entonces, sí, en cierto modo, el estar leyendo la palabra, viendo el mundo espiritual que trae la palabra, el gobierno de Dios y todo esto va impregnando nuestra mente con una nueva información y se van haciendo reconexiones diferentes. Y desde luego, leer la palabra transforma nuestras vidas. Eso sí es una verdad. Pero el pasaje va mucho más allá. Otros dicen, por ejemplo, que lo que necesitamos hacer es tratar de imitar a Cristo. Amados hermanos, ¿cómo podríamos imitar nosotros al Señor Jesús? A duras penas podemos imitar a algún otro ser humano que admiramos. No podríamos imitar a un ser sobrenatural como el Señor Jesucristo. El Señor Jesús es un hombre espiritual, 100% espiritual. Ahora nosotros hemos sido capacitados con el Espíritu Santo, pero todavía no sabemos cómo vivir la vida espiritual. Es más, tendría que haber un curso especial de vida espiritual, pero en realidad esa información está dentro del Espíritu que hemos recibido. Lo que pasa es que a veces no lo comprendemos o no lo creemos.
Y eso es lo más triste, que no hagamos efectivas las realidades espirituales. Por ejemplo, cuando la palabra dice que nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón y le entregamos nuestra vida, la Escritura dice que el que cree en Él tiene vida eterna. ¿Y cómo saber que tiene uno vida eterna? ¿Cómo sabe el creyente que tiene vida eterna? Algunas personas piensan que los creyentes, los cristianos, somos personas jactanciosas, porque decimos nosotros nos vamos a ir al cielo y tenemos la seguridad que nos vamos a ir al cielo. Sabemos que somos salvos. Y pareciera una cuestión de jactancia y de poca humildad, pero no es así, mire, no lo decimos de manera jactanciosa. Lo que pasa es que la Escritura dice que el que cree en el Señor Jesucristo tiene vida eterna. Lo único que hacemos es creer la palabra de Dios. Pero al creerla se convierte en una realidad, porque es por fe que se toman las realidades espirituales y son realidades entonces en nuestra vida. Entonces no es jactancia decir que el creyente tiene asegurada la salvación. Es fe, es creer que lo que Dios dice lo va a cumplir. Pero así como ocurre eso, ocurre lo mismo con este pasaje donde nos dice que tenemos la mente de Cristo. La semana pasada dediqué un buen tiempo a hacernos ver cómo es que el corazón y la mente prácticamente es lo mismo, porque son nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras actitudes, nuestras ilusiones, todo, prácticamente todo. Ahora, el tener la mente de Cristo no quiere decir que vamos a poder hacer ahora operaciones matemáticas que antes no podíamos hacer y que ahora sí no vamos a estudiar nada y vamos a poder responder el examen. Mire, no se refiere a eso. Se refiere a poder ver el mundo espiritual que antes no podíamos ver. Aquí, en este mismo capítulo 2, recuerde usted que Pablo está hablando con los corintios, con personas que les dice a los que tienen poco crecimiento, a los que son niños en la palabra, les tengo que hablar cosas sencillas. Vengo con un mensaje sencillo y con demostración del Espíritu de Dios. Así llega a nuestra vida el mensaje con grandes demostraciones del poder de Dios y sana nuestro familiar de alguna enfermedad, o somos liberados de alguna atadura terrible que teníamos, etcétera, etcétera. Pero vamos creciendo en el conocimiento de la palabra, vamos creciendo en el conocimiento de nuestro Dios, especialmente en eso, en conocer más a nuestro Dios. Y a medida que lo conocemos, entonces el mensaje puede cambiar. Y dice el apóstol Pablo que a los que tienen sabiduría, a los maduros, verso 6, dice: sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, sí hablo con palabras de sabiduría. Bueno, ahora, ¿qué son esas palabras de sabiduría? En el verso 13 dice: les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. No es sabiduría humana, amados hermanos. No es que sepamos más historia universal. No es que ahora podamos manejar las matemáticas y la física mejor que los científicos que se han dedicado el tiempo a ello. No. Sino que hablamos, en cambio, palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar verdades espirituales. De esto se trata. Cuando el Señor Jesús pone su mente en nosotros, es para que podamos ver con gran luz la palabra de Dios, podamos comprenderla, podamos asimilarla, podamos tomarla. Qué importante cada uno de nosotros, cuando lee este pasaje de que tenemos la mente de Cristo, la incorpore. ¿Y por qué es muy importante? Porque sabe que de otra manera seguimos con las inercias que teníamos antes. Esas inercias que nos tenían esclavizados a reaccionar como reaccionábamos, a que explotábamos cuando las cosas no se hacían como nosotros queríamos. Y esto se lo estoy diciendo por una experiencia de vida. Yo recibí a Jesús en mi corazón hace casi 36 años, 37 años, no me acuerdo. Lo que sí sé es que entró en mi vida esta paz y este gozo del que le acabo de hablar. Pero todavía no alcanzaba yo a comprender que había habido un cambio profundo en mi mente. Y muchas cosas las seguía haciendo con la manera antigua. Todavía seguía siendo una persona egoísta. Todavía quería que las cosas se hicieran como yo quería. Todavía quería que todo el mundo me obedeciera cuando yo quería imponer mi voluntad a la fuerza. Y esto generó muchos problemas en mi relación matrimonial, pero también con mis hijos, porque les causé daños. Estas cuestiones de las que acabo de hablar ahorita, sus conexiones cerebrales fueron haciéndose así y fueron generando sus propios traumas. Gracias a Dios que cuando el Señor Jesús llega a nuestra vida, Él viene a quitar todas esas cosas, a darnos una nueva vida verdaderamente, con una nueva manera de pensar. Todas esas heridas y todas esas neurosis y todos esos traumas que están ahí enterrados en lo profundo de nuestro subconsciente,
pueden ser eliminados, amados hermanos. De hecho, son eliminados. Cuando nosotros caminamos ejerciendo la mente de Cristo en nuestro corazón, no tenemos por qué tener esas conductas de niño berrinchudo que teníamos antes. Ahora somos personas maduras en el Señor, con reacciones emocionales diferentes. Mire, ahora podemos gestionar no con base en todas esas cosas que nos tenían atrapados y que nos hacían pecar, porque en realidad, como dice la Escritura en el libro de Santiago, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando nosotros nos enfadamos, empezamos a decir cosas de las cuales nos vamos a arrepentir más adelante. Seguramente vamos a herir a alguien. Entonces empezamos a desarrollar esta cosa de coraje entre nosotros y lastimamos, acabamos pecando pues. Si me acompaña por favor al capítulo 8 del Evangelio de Juan. Fíjese usted que el Señor Jesús había estado predicando y ya traía una serie de discípulos allí. Ya lo venían siguiendo una serie de personas. Ya creían en Él, pero no creían con esta fe salvadora, esta entrega. Creo en ti de manera que te puedo poner mi vida en tus manos. Con esa confianza. Entonces en el capítulo 8 de Juan, verso 31, dice, Jesús le dijo a la gente que creyó en Él. Mire, no estaba hablando con sus enemigos. No estaba hablando con los fariseos que no creían en Él. No estaba hablando con aquellos que le tendían trampas para poderlo cazar en algún error. Estaba hablando con los creyentes, aquellos que lo estaban siguiendo porque estaban creyendo en Él. Y entonces dice, le dijo a la gente que creyó en Él, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Sabe que hace muchos años cuando empezamos la congregación y nos juntamos los varones, los pocos varones que conformábamos esta congregación, nos juntamos a orar y a buscar la voluntad de Dios para poder guiar a los hermanos? Reconocíamos que no teníamos ni la habilidad, ni el conocimiento, ni la capacidad, ni la preparación, nada. Pero ¿en realidad se necesita tanto? Fíjese que de acuerdo a los criterios del mundo, pues sí se necesita esa preparación. Y de hecho hay escuelas y seminarios que preparan a la gente. Y no está mal prepararse. Hace poco, recién terminamos, un grupo de hermanos, la lectura de un gran libro de teología sistemática, lo cual fue muy bueno porque le dio orden a nuestro pensamiento. Entonces no podemos desechar el conocimiento ordenado, no estoy hablando de eso, sino lo que estoy hablando es que Jesús pudo haberse rodeado de gente preparada. Había doctores de la ley, doctores en la palabra, había sacerdotes, saduceos y fariseos que eran expertos en el conocimiento de la ley. Sin embargo, no los buscó a ellos. Mire, buscó a pescadores, buscó a gente común. Recuerde usted, llamó a Leví, que Leví era un cobrador de impuestos. Era un hombre despreciado por sus contemporáneos, por sus compatriotas. Él cobraba impuestos para Roma. Es decir, Jesús llamó a personas que los demás hubieran desechado. ¿Y cómo fue que los preparó? Una, les mostró el reino de los cielos y los fue conduciendo pacientemente en un discipulado de 3 años a que lo conocieran. Y más que darles clase, se reveló a quién era Él. Y cuando ellos finalmente se dieron cuenta que Jesús era el Mesías, estaba listo el asunto y Jesús pudo volver a su Padre. Estaban formados. ¿En qué? En que eran creyentes verdaderos. Esto es lo que Jesús se refiere aquí. O sea, había creyentes, pero dice, ustedes son verdaderamente mis discípulos. Es decir, hay discípulos, gente que ve a alguien como un maestro y le interesa su enseñanza, pero están los verdaderos discípulos. Y entonces le comentaba yo que cuando nos reunimos estos varones, el Señor nos mostró que una iglesia debe estar formada por discípulos verdaderos. No nada más personas que se acercan para conocer lo que dice la Escritura, sino personas que se acercan para conocer verdaderamente al Señor, al que escribió la Escritura, al Señor Jesucristo. Y cuando estas personas alcanzan a confiar en el Señor Jesús y a conocerlo como su Señor, como su Salvador, como el Cristo de Dios, como el ungido enviado por el Padre para salvar a la humanidad, y cuando ponen su vida con confianza en las manos del Señor Jesucristo, entonces se convierten en sus discípulos verdaderos, los que han creído.
¿Y qué pasa cuando la persona confía de esa manera? Entonces el maestro habla y yo atiendo lo que me está diciendo, lo pongo por obra. Pero aún así puedo esforzarme a hacerlo y todavía no poder, puedo sentirme incapaz de poder hacer las cosas. Ahorita le voy a enseñar un pasaje, pero para terminar esta idea, dice, son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a lo que yo enseño. Y entonces conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Mira, amado hermano, cuando uno se da cuenta de que estamos, digamos, con distorsiones por la manera en que se conformó nuestra mente y nuestras emociones, y le damos cabida a que Jesús llene todo esto, dice Colosenses 2, ustedes están completos en Cristo. Imagínese, piense en ese pasaje. Ahora medítelo con su espíritu y que venga la luz a su ser. Estamos completos en Él. No nos falta absolutamente nada. ¿Por qué un cristiano tendría que estar esperando que otros lo apapachen cuando se siente mal? ¿Por qué un cristiano tendría que estar esperando que los otros vinieran y le dijeran palabras bonitas para sentirse bien? ¿Por qué un cristiano tiene que estar, digamos, perdiendo los estribos cada vez que las cosas no salen como le gustaría que salieran? ¿Por qué un cristiano quiere el puesto del otro, o el lugar del otro, o la mujer del otro, o cosas como esas que en el mundo así ocurren? ¿Por qué? Porque sigue trabajando bajo su esquema mental anterior. Pero cuando nos llenamos del Señor Jesucristo, conocemos la verdad. Y la verdad es que el Señor Jesucristo nos ha llenado a tal punto y ha cambiado todo nuestro esquema y ha limpiado nuestro cerebro de tal manera que todos los traumas pueden estar en la tumba. El Señor Jesús, ¿cómo lo hizo? Mire, llevándonos poco a poco en una terapia psicoanalítica o dándonos un poco de terapia psicológica, para nada. Ese no es el método del Señor Jesús. El método del Señor Jesús es de raíz. Mire, le voy a leer un pasaje que viene en Colosenses. Si me lo puedes poner por favor ahí en Colosenses 2. Fíjese, dice en el verso 6. De la manera que recibieron a Cristo Jesús, a Jesús se le recibe por fe, con una absoluta aceptación y amplitud de corazón y entregándole la vida. Eso es, de la manera en que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora pues sigan sus pasos, arraíguense profundamente en Él y edifiquen toda su vida en Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad. Recuerde usted que la verdad es lo que nos hace libres. La verdad que se les enseñó, y rebosarán de gratitud. No solamente tendremos paz y gozo, sino ahora rebosamos gratitud. Le damos gracias a Dios por todo. Dice, no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen de pensamientos humanos y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Amados hermanos, hay muchas enseñanzas que parecen muy bonitas, pero están retorcidas. Mire, muchas de las enseñanzas que parecen interesantes son filosofías huecas de la gente, es producto del pensamiento humano que está influido por los poderes espirituales de este mundo y no por Cristo. En Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es cabeza de todo gobernante y de toda autoridad. Tenemos una plenitud de nuestra vida porque el Señor Jesús nos invade con su plenitud. No tenemos que estar yendo a que ahora a ver quién nos hace terapia para poder superar los traumas de la infancia. Cuando una persona llega al Señor Jesucristo, el Señor lo sana de raíz. Mire, le voy a decir cómo lo hace. Verso 11. Cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados, pero no mediante el procedimiento corporal que ustedes conocen. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, o sea, la circuncisión verdadera delante de Dios. ¿Y en qué consiste esto? Es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa, cortó esa parte que sobraba, que nos estorbaba. Pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron. Y a uno lo sepultan cuando uno se muere, amado hermano. No lo sepultan vivo.
Es decir, cuando nosotros nos bautizamos, tenemos esta identificación espiritual con el Señor Jesucristo y sabemos que cuando somos inmersos en las aguas, estamos entrando realmente a la tumba. Nuestra antigua manera de vivir, lo que nosotros éramos, queda sepultado con Cristo. Y con Él también fueron resucitados. Es decir, uno sale del bautismo resucitado con una vida nueva. ¿Para qué nos da el Señor este proceso de entrar a las aguas como muertos y salir con una vida nueva? Pues para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Amados hermanos, nos levantamos del bautismo como nuevas personas y vivimos una vida nueva no porque nos tengamos que esforzar, sino porque es una realidad espiritual. ¿Cuántas personas que se han bautizado viven realmente con fe esta realidad espiritual? Uno se levanta como una nueva persona, lleno, imbuido de la mente de Cristo. Y cuando la persona se muere, mire, todos sus traumas se van a la tumba con él. Nadie se lleva sus traumas, allí se quedan. Se levanta su espíritu ante la presencia de Dios. Eso pasa cuando nos morimos. Nuestro cuerpo va allí y todos los traumas y toda la estructura cerebral se queda allí. Pero nosotros nos levantamos con un espíritu renovado porque tenemos la vida de Cristo. Tenemos un nuevo espíritu, tenemos vida espiritual. Entonces en el verso 13 dice: ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Esa era la realidad de nuestra vida. Para Dios estábamos muertos a causa del pecado y teníamos una naturaleza pecaminosa, pero entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros. Es decir, ahí estaban los cargos. Este fulano ha hecho esto y ha hecho esto y ha hecho. Ahí estaba todo el acta. Se leían los cargos en contra nuestra. Estábamos delante del juez y ¿qué íbamos a decir? ¿No hicimos? Sí hicimos. Pero el Señor nos llevó a la tumba. Se acabó el asunto. ¿Cuál es la peor pena? La pena de muerte. Y cuando está muerto, está pagado. Bueno, eso hizo Dios. Eso hizo Dios con nosotros. A través del bautismo nos llevó a la muerte, pero para levantarnos nuevamente con una vida nueva, con una mente nueva. No tenemos por qué estar argumentando de que es que lo que pasa es que cuando yo era niño, por eso Dios nos dio una muerte y una resurrección. Él nos dio una vida espiritual nueva, una nueva manera de pensar, una nueva manera de sentir, una nueva manera de caminar. Entonces en el capítulo 3, verso 1 dice: ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, no tenemos por qué poner los ojos en lo que lo poníamos antes, porque si nosotros ponemos nuestros ojos en como los poníamos antes, se van a crear nuevamente todas estas estructuras. ¿Y sabe qué? Dios nos llamó a un nuevo conectoma, un conectoma que esté determinado por el nuevo sentir y el nuevo pensar. ¿Y cómo ocurre eso? Poniendo la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Lamentablemente mucho de nuestro andar, digamos, en derrota cristiana es porque todavía seguimos interesados en las cosas de este mundo. ¿Y eso qué quiere decir entonces? Que no debemos de pagar el luz, que no debemos de pagar el gas y que no debemos de cumplir con nuestras obligaciones. Mire, para nada. Lo que quiere decir es que no nos afanamos por nada. Ahora nuestra vida está confiada en Dios. Él está a cargo de nosotros. No nos va a faltar nada, porque su palabra dice: no te abandonaré ni te dejaré. Nunca te abandonaré y nunca te dejaré. Entonces uno puede caminar en fe en todas las cuestiones. No tiene por qué angustiarse cuando vienen situaciones que a todos los demás angustian. Le voy a recordar un pasaje. En una ocasión, el Señor Jesús fue con sus discípulos atravesando el mar Galilea. Y dice que se levantó una gran ventisca y se levantaron grandes olas y mucho viento. Y me llama mucho la atención que Jesús sabe qué estaba haciendo. Estaba dormido, profundamente dormido, tan dormido que lo tuvieron que ir a despertar. Y entonces le dijeron: Maestro, nos ahogamos, nos vamos a morir, sálvanos.
¿Cómo habrá estado las olas para que estos hombres pescadores, que eran gente que sabía estar en el mar, tuvieran tal miedo? ¿Y por qué Jesús no se despertaba? ¿O se estaría estando el dormido? No, mire, él no tenía sus ojos ahí. Tenía sus ojos y su paz en su Padre. Jesús no iba a morir de ninguna otra manera más que la que tenía asignada por su Padre desde el principio. Él nos iba a ahogar en una barca. Y nosotros tenemos que confiar en eso. El Señor nos va a llevar en su tiempo y de la manera que predeterminó. Y eso está designado por Dios, amado hermano. ¿Para qué vivir angustiado? Pero sí tenemos que hacer las cosas que tenemos que hacer, porque tenemos una responsabilidad, ¿sabe? Cada uno de nosotros tiene una mayordomía. Y de aquí en adelante, en los siguientes mensajes que voy a estar predicando en las siguientes semanas, voy a estar hablando con usted de cosas muy prácticas, mire. ¿Cómo debe comportarse entonces un hombre, un varón, al cual se le ha puesto bajo su mayordomía a una familia? ¿Cómo se debe comportar una mujer a la cual se le ha puesto en sus manos la mayordomía de un hogar? ¿Cómo se deben de comportar los hijos a los cuales Dios les ha encomendado que sean luz para otros jóvenes? ¿Cómo debemos de comportarnos cada uno de nosotros delante de una sociedad? ¿Cómo debemos de comportarnos, por ejemplo, como trabajadores de una empresa? ¿Le damos la gloria al Señor? ¿Nuestra vida brilla ahí? ¿Somos la luz del mundo? ¿O estamos quejándonos del salario igual que todos los demás? ¿O estamos tronándonos los dedos igual que todos los demás cuando está el run run de que va a venir recortes y cosas así? ¿Dónde están nuestros ojos? Los podemos poner en las cosas del reino de los cielos, porque el cambio de mente tiene que ver con el reino de los cielos. No es por otra razón, sino es porque ahora el que gobierna sobre nosotros es el Señor soberano, el Dios eterno, quien nos dio nueva vida y que nos suple toda necesidad, y al cual vamos a volver llenos de gozo. Y que podamos volver, amados hermanos, así, llenos de gozo, sabiendo que le entregamos las cuentas, haciendo uso de los recursos espirituales que nos dio. ¿Cuál es el recurso que nos dio el Señor? Una nueva mente. Que podamos disfrutarlo. Le invito a que lo reflexione profundamente en la semana. Más adelante ya vamos a ver poco a poco mensajes de índole muy práctica. El manejo del dinero, la situación con los hijos, la situación ante los conflictos con las demás personas, en fin. ¿Qué hacer cuando surgen diferencias de opinión, etcétera, etcétera? Hay tantas cosas que podemos aprender. La palabra nos va a hablar profundamente a nuestra nueva mente, a nuestro nuevo corazón. Amado Padre, te damos tantas gracias. Señor, ¿quién pudiera ser digno de tener tu mente, de tener tu espíritu, de estar tan plenos, llenos con tu Hijo Jesús? Gracias, amado Padre, porque tu espíritu no nos los diste por méritos. No es que nos hayamos ganado nada, Señor, sino que hemos confiado en tu palabra. Hemos creído tu mensaje. Hemos reconocido nuestra necesidad. Nos hemos depositado confiadamente en tus manos. Gracias, amado Padre. Gracias, Señor Jesús, por darnos tal plenitud de vida. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Amén.
seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios, por siempre eres Rey, mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Aún en el dolor, mi esperanza está en tu promesa, Jesús. Cuando débil soy, tu poder me da nuevas fuerzas, y por el fuego andaré y no me quemaré. Tu espíritu aviva mi alma, a la cruz miraré, mi temor dejaré, en la luz de tu gracia, Señor. Lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios, por siempre eres Rey, mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios, por siempre eres Rey, mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Oh, amén, amén. Oh, solo tú.